usted decía en el video que obviamente los niveles del agua varían, pero muy poco naturalmente por las épocas del año. Exactamente. Sí. Pero que cuando se hace el uso, por lo menos de una ¿cómo es? Hidroeléctrica, exactamente. Y ahí simplemente se va a utilizar los niveles del agua que sean necesarios, o sea, por la demanda local de agua. Por la demanda de energía. De energía, perdón. Y entonces, entonces ahí pueden haber cambios repentinos en el nivel del agua y esto afecta pues el terreno aledaño, lo que está tocando prácticamente a los lados del río. Y usted hablaba de que obviamente cuando está topado el agua hasta arriba, todo ese terreno pues está húmedo, está cargado de agua. Y si de repente se baja el nivel del agua, todo este material mojado, toda esta tierra, todo este sedimento va a desprenderse porque ya no tiene una presión hidrostática. Muy bien. Estuvo bastante pendiente al video, Garcés. Sí, fue interesante. Así es, el señor Camilo Garcés. Camilo, su nombre es Camilo, ¿cierto? Sí, claro, profe. El ingeniero Camilo Garcés tiene toda la razón, ¿no? Vamos a englobar algo. La idea. Camilo tiene 2 puntos a seguimiento. Voy a dárselos enseguida. Garcés. Camilo tiene razón. Vamos a englobar un poco la idea. Camilo decía o dice que cuando hay fluctuaciones en el río Sinú de forma brusca, los taludes se afectan. Y tiene razón. A ver, ¿qué pasaba antes? Cuando no estaba Urrá o cuando no estaba la hidroeléctrica Urrá en funcionamiento. ¿Cuántos periodos climáticos vivimos nosotros aquí en la costa, por lo menos acá en Córdoba? 2, profe. 2. Seco y lluvioso. No hay más, ¿cierto? Acá no estamos bajo la injerencia de los trópicos ni de Cáncer ni de Capricornio, estamos entre los dos, por lo tanto solamente tenemos época de lluvia y época de verano, no hay más. Invierno y verano, no hay más. Ahora, cuando los niveles del río eran controlados por esas 2 épocas de forma natural, los taludes no se desestabilizaban de forma tan rápida como lo están haciendo ahora. Entonces se viene la pregunta, bueno, ¿y por qué? Camilo lo respondió, ¿no? Lo que pasa es que cuando el río Sinú, cuando las riberas del río Sinú están sometidas a crecientes del río de forma natural, esa creciente toma un tiempo, ¿no? ¿Me explico? Digamos que comenzó a llover en el mes de abril, ¿cierto? Ahora, el río no se va a llenar súbitamente, es decir, llovió en abril los primeros 3 días y mágicamente al día siguiente el río va a estar lleno. Obviamente no. Va a subir de nivel de forma progresiva, ¿cierto? Digamos que por allá a finales de abril ya el río tiene un nivel considerable, ¿no? En su caudal. Listo, y así va a estar por ¿cuántos meses? ¿Cuántos meses dura la primera temporada de lluvias acá? Generalmente está abril, mayo y por allá hasta finales de junio que se calma un poco. Hasta allá llega la primera temporada de lluvias, ¿no? Entonces, cuando comienza ya la temporada o la segunda temporada seca o cuando merman un poco las lluvias, porque no merman del todo, aclaro, el río va a comenzar a bajar el caudal, pero no lo va a bajar de forma repentina, ¿cierto? Lo va a bajar de forma lenta. Eso cuando el río o cuando los niveles o caudales del río eran controlados. Profe, por ejemplo, ahora está lloviendo. Eso no implica que enseguida se llene. No implica que enseguida se llene. No implica que enseguida se llene, así es. Está lloviendo. Lo que pasa es que ahora es mucho más complicado, ¿no?
hacer esas mediciones, porque también debe tener en cuenta el caudal que aporta Urrá, no solamente el de los afluentes al Sinú, sino también el caudal diario que aporta Urrá. También debe tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, cuando era de forma natural no pasaba nada. O sea, el río subía y generalmente, como acorde al video, yo decía que habían dos suelos o dos tipos de suelos que se presentaban en las riberas del río. ¿Cuáles eran? ¿Quién se acuerda? Las arcillas y... Las arcillas y los limos. Las arcillas y los limos. Muy bien. Arcillas y limos. ¿Listo? Arcillas y limos. ¿Qué característica tiene ese tipo de suelo? Arcillas y limos. Que les encanta el agua. Son el muy agua, compactados. Sí. Les encanta. Ese tipo de suelos les encanta el agua. Les encanta absorber agua. Sí, no. Sí, no. O sea, no generalmente están siempre en la ribera, porque por ejemplo en los ríos, hay un río en el Meta que la ribera no es literalmente de arcillas y limos, es literalmente piedra. Pero entonces es relativo. Sin embargo, en el Sinú por acá, para esta parte de Córdoba, ya su profesor de geología pues les explicará más, ya eso es campo de la geología. La ribera está más acompañada de suelos limosos y arcillosos. La característica de ese tipo de suelos, cuando vean la asignatura suelos, no sé en qué semestre la ven, yo la vi en quinto, no sé ahora en el nuevo penso en qué semestre estará, se darán cuenta que son suelos amantes o les gusta mucho el agua, les gusta mucho absorber agua. De hecho, hay un tipo de arcilla que es el que no queremos ver nunca en las construcciones, que son las famosas arcillas expansivas. Estas señoras o esas señoritas les encanta tanto el agua que pueden aumentar el volumen del suelo. Entonces eso para una cimentación es brutal, ¿no? O sea, que se aumente el volumen del suelo y después en un mes otra vez se vuelva a bajar cuando la arcilla bote el agua. Esos cambios volumétricos del suelo son para tener en cuenta, ¿no? Ese es el cabezazo que se hacen que se tiran los ingenieros de suelos para diseñar las cimentaciones o para recomendar cómo se debe hacer el diseño de una cimentación. Entonces, cuando el río se llenaba por acción natural de las lluvias, él lo hacía de forma paulatina, no lo hacía de forma repentina, sino paulatina, ¿no? Entonces, a medida que el río iba subiendo, así como vieron en el video, el grano de arcilla iba absorbiendo agua. Y no había ningún problema, el grano de arcilla absorbía agua, pero como el río iba a quedarse ahí por un buen rato, pues, así como dijo el ingeniero Garcés, la misma presión hidrostática del agua compactaba o comprimía al grano de arcilla contra el talud. Después, cuando comenzaba a bajar el río, no bajaba de forma repentina, también bajaba de forma suave. Es decir, al grano de arcilla tenía tiempo suficiente para botar esa agua que absorbió y quedarse ahí en el talud. Listo. Entonces, cuando el proceso es natural, pues sí hay desgaste de taludes, pero lo importante es el tiempo. O sea, sí se va a desgastar el talud de alguna u otra manera, ¿no? Pero el tiempo que le toma para desgastar el talud es más extenso. ¿Qué pasa con Urrá cuando entró en operación? De hecho, pues, eso es como todo, ¿no? Toda obra de ingeniería civil generalmente siempre tiene puntos positivos y puntos negativos. Eso es algo que ustedes se tienen que meter en la cabeza. Punto positivo para Urrá, control de inundaciones, verídico, así es. Las inundaciones en el Bajo Sinú se controlaron. Eso no se puede tapar el sol con un dedo. Pero entonces también se creó algo que se llama un efecto antrópico y es negativo. ¿Saben qué es un efecto antrópico? ¿O qué son efectos antrópicos? La definición de eso. Escucho opiniones. ¿Saben qué es un efecto antrópico? ¿Nadie? ¿No han escuchado eso de efectos antrópicos? Profe, yo creo que usted lo mencionó ahí en la clase en un momento. Sí, yo lo mencioné, claro. Que es precisamente pues eso que se está hablando. Con el impacto ambiental. Pero ¿quién lo causa? El humano, una modificación humana. Exactamente, es un efecto que causa
la injerencia del hombre directamente sobre la naturaleza. Eso es un efecto antrópico, generalmente para mal. Entonces, ese efecto que genera... Profe, y para bien serían los taludes creados por nosotros, ¿no? Pues para bien, pues el día que usted intervenga una reserva, la cuide, un páramo y lo cuide, ¿sí me entiende? Esté pendiente de que no lo molesten, de salvaguardar las especies, el agua, en fin. Sí, porque tampoco podemos decir que no Las todo, reservas también. que todo es malo, ¿no? Pero entonces, Urra tiene ese efecto. ¿Qué pasó? Urra funciona, o más bien la hidroeléctrica funciona simplemente, ¿no? ¿Qué es una hidroeléctrica? Algo que necesita generar energía, nada más. Visto desde un punto de vista muy simple. Entonces, generalmente en verano, ¿qué pasa en verano? A ver, ¿ustedes qué creen que pasa con la demanda de energía en verano? ¿Será más alta o será más baja? Más alto, ¿Por qué? que hay más abanico prendido. Además, ¿viste? Ya no se diga más, sí, así como dijo el ingeniero, hay más abanicos prendidos, hay más aires prendidos. La demanda energética generalmente sube. ¿Listo? Y entonces, cuando la demanda energética sube, pues a Urra o al señor que maneja Urra, al ingeniero que maneja Urra, le dice: oiga, necesito que hoy y por los siguientes 4, 5, 6, 7 días tenga la hidroeléctrica funcionando a tope. Necesito toda la generación posible. ¿Qué hace el señor? La simple, ¿no? ¿Qué hace usted? Abrir la compuerta. Yo abro todas las compuertas, me están pidiendo que trabaje a tope y para eso me diseñaron. Yo abro todas mis 4 compuertas. ¿Y qué pasa si yo las abro al tiempo? En época seca. Aumenta el nivel del río. Aumenta el nivel del qué? Aumenta el caudal del río. Por lo tanto, aumenta su nivel, ¿no? Aumentó su nivel. Y digamos que no llegó hasta arriba, obviamente, pero sí llegó a un término que generalmente en el tiempo seco no estaba. ¿Qué pasó con ese grano que estuvo ahí? Ese grano que tocó el río. Hizo lo que mejor sabe hacer. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer la arcilla y el limo? Absorber agua. Absorber agua. Absorber agua, ¿no? Eso es lo que mejor saben hacer esos dos tipos de suelo. Absorbió agua. Y digamos que así se mantuvo esa demanda por 15 días. Luego de 15 días le dicen al tipo: oiga, ya no necesitamos tanta demanda. No necesitamos generar tanto. Digamos que cierre 2 compuertas. Necesito solamente el 50% de lo que usted me está enviando. ¿Qué hace el ingeniero allá en Urra? Cierra la compuerta. ¿Cuántas? Si necesitas generar el 50%. El 50%. Dos. Cierra 2. Es decir, literalmente que el 50% del agua que le caía del río va a suspenderse. El río, como no está lloviendo, ese efecto lo siente de forma instantánea. ¿Qué va a hacer el nivel del río? De forma muy rápida. Bajar de forma muy rápida, a diferencia de cómo lo hacía en tiempos cuando las estaciones naturales controlaban esos niveles, ¿no? Él va a bajar de forma muy rápida. A ese grano que absorbió agua, no le va, o sea, esa presión hidrostática baja tan rápido que va a disminuir la presión hidrostática del río contra los taludes. Y un grano lleno de agua pesado, adivinen qué va a hacer. ¿Qué quieren que haga ese grano? Pesado, lleno de agua y sin que nadie lo detenga. Puede provocar derrumbe. Derrumbe, no. El grano exactamente. ¿Qué hace el grano? Literalmente. ¿Ah? Caer. Solito. Se cae. ¿Sí o no? Se cae. Pero no se cae uno. ¿O sí? ¿O se va a caer uno solo? No, todo lo que estamos... Se caen bastante, ¿no? O sea, se va a comenzar a caer, por lo menos uno detrás del otro. Los granitos que estuvieron más afuera, ¿no? Los que tienen contacto más afuera con el río, ¿no? Y ahí va a comenzar a caerse el granito. Ahora, esa situación no se va a presentar una sola vez en el año. Se presenta varias veces, una y otra vez. Caudal sube rápido, caudal baja rápido. Caudal sube rápido, nivel del río sube rápido, nivel del río baja rápido. Entonces, esa subidera y bajadera de caudal, por decirlo así, en términos bastante castizos, hace que el talud se desestabilice.
hace que el talud se desestabilice. Es decir, nosotros estamos afectando la dinámica natural del río Sinú. Y digo nosotros porque nosotros somos los que operamos la planta de Urrá, ¿cierto? Entonces, ¿qué le toca hacer a uno? ¿O qué le toca hacer a uno como ingeniero? Pues nada que hacer, nos toca hacer obras de mitigación. Ya eso, ¿qué obras de mitigación? Bueno, ya eso es los ingenieros de suelo, los ingenieros ambientales, los ingenieros hidráulicos son los que saben de eso, ¿no? Taludes, gaviones, empedrados, sembrar árboles, arbolización, no sé, hay unos tipos de hierba que las raíces se meten entre los granos. Y bueno, en total, eso ya es tema de los ingenieros ambientales, geotécnicos e hidráulicos. Listo. Pero entonces, he ahí el por qué se desestabiliza o se están desestabilizando tan rápido los taludes del río Sinú o los taludes donde tiene influencia el río Sinú. Es por eso. Profe, esto es como poner a sol y agua cualquier cosa. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero entonces, ¿qué lo causó? ¿Qué lo aceleró? Porque tarde o temprano, en algún punto de la vida iba a pasar. ¿Qué hicimos nosotros? Hay un deterioro ¿sabes? Le pongo un ejemplo, de pronto deja usted un acero ahí a sol y agua varios meses, obvio se va a oxidar. Entonces, lógico. De alguna manera. Lógico. Entonces, si ven, ¿quién aceleró el proceso? Lo aceleramos nosotros, ¿no? Y digo nosotros porque somos los que manejamos Urrá. Nos incluimos, o me incluyo. ¿Ya? Eso es un famoso efecto antrópico, ¿no? Ahora, ¿quién vive aquí en Cereté, Ciénaga, Pelayo, San Carlos y Sagún? ¿Alguno? ¿O todos son de Montería o de otra parte? Nadie es de esos pueblos. Bueno. Lorica no entra ahí, bro. No, Lorica no entra. Lo digo porque a finales de 2019, no sé si ustedes escucharon la noticia de que así la sacaron en los medios de comunicación. El río Sinú se llevó la Boca Toma, la captación. No sé si se acuerdan. Vean, eso no pasa de un día para otro. Que nosotros seamos negligentes es otra cosa. El río no se lleva la captación de un día para otro. Eso ya venía desestabilizado desde hace tiempo. Que quien tenía que hacer su labor no la hizo, de estabilizar el terreno y el talud es otra cosa. Pero no le puedes echar la culpa al río. El río te está avisando. Ahora, que haya habido negligencia por parte de nosotros es otra cosa. Pero yo recuerdo que eso fue para un diciembre, me acuerdo yo, finales de 2019. Imagínense, diciembre y la gente sin agua en esos pueblos, ¿no? Pero entonces es ahí el problema. Cuando usted se pregunta, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Ustedes creen de quién sería la culpa? ¿A quién le echarían ustedes la culpa? ¿A la vaca? A los encargados. ¿A cuáles encargados? ¿A cuáles encargados? Porque al final la culpa termina siendo siempre de la vaca. ¿Se han leído ese libro? ¿No se han leído La culpa de la vaca? Sí, señor. La culpa termina siendo el final de la vaca, ¿no? Desde que se inventaron las excusas nadie queda mal. Esa es la moraleja. Entonces, ahí está. Pero les comento, al final de cuentas la culpa termina siendo de uno, ¿no? De la población. Porque quien pone a ciertos sujetos en ciertos puestos somos nosotros. Nosotros estamos bien representados. ¿Sí o no? Hablando desde un punto de vista más práctico. Al fin de cuentas, pues, el problema viene siendo de uno.
Así que es por eso que se desestabiliza un talud de forma muy rápida, porque afectamos la dinámica natural del río. Afectamos la dinámica natural del río con la acción de una hidroeléctrica. Ahora, solución. No, comienzan a hacer obras de mitigación. Muchas. Donde estén los puntos más críticos. Si se preguntan cómo sé esto, no lo sé porque lo haya estudiado, lo sé porque fui al Congreso de la UPB. Y el ingeniero encargado de hacer esta investigación es docente de Ingeniería Ambiental de la UPB. Y la exposición que hizo fue esta. Fue un espectáculo. Qué excelente exposición. O sea, todos los días se aprende uno nuevo, algo nuevo. Entonces, yo les recomiendo cuando vayan a congresos, no vayan por pasear, vayan a aprender. Obviamente va a haber tiempo de pasear y de conocer, pero el objetivo principal es aprender. No crean, no se preocupen, que esto que está pasando, el bicho este que anda por ahí rodando, esto no es eterno. O descubren la vacuna o se vuelve endémico, pero esto no va a durar por siempre. Cuando se abra de nuevo todo y hagan congresos, sí les recomiendo que vayan, pero a aprender, no vayan a hacer como muchos hicieron en ese congreso, ¿no? Fueron el primer día muy juiciosos y el segundo día, bueno, no todos, porque la mayoría fue muy responsable, gracias a Dios. Pero no siempre nos falta el uno que el otro, ¿no? Entonces no crean que están engañando a sus papás o están engañando, no, se engañan ustedes porque al fin de cuentas un congreso es costos. Cuando usted va de vacaciones, usted sabe que puede hacer lo que quiera, está de vacaciones, ¿sí o no? Pero cuando ya va para algo que le sirve para su futuro, pues yo creo que debería aprovecharlo. ¿Eh? Mi humilde opinión, nada más. Entonces, ingeniero, ahí les dejo esa reflexión para hoy. Efectos antrópicos. Si no lo sabían, hoy se enteraron, para que no se dejen meter los dedos en la boca. Porque yo recuerdo que para ese tiempo no faltó el que salió a hablar en televisión a echarle la culpa al pobre río. No, pues, encima que te dé el agua, ahora lo vas a culpar porque te tiró la bocatoma abajo. A ver, ¿y qué culpa tiene el río? El río siempre va a pasar por ahí o siempre estuvo pasando por ahí. ¿Sí o no? ¿Qué culpa tiene el río? Entonces, es para que no se dejen meter los dedos en la boca. Y mágicamente, preciso, ¿no? Preciso, luego se estalló la pandemia, ¿cierto? A principios de 2020. Entonces yo no sé si la bocatoma provisional seguirá siendo todavía bocatoma provisional o si es verdad, como se dijo en ese tiempo, que iban a hacer una bocatoma en 3 meses. Pero bueno, ya eso sí no lo sé. Eso sí no lo sé. Pero entonces es bueno tener las cosas claras para que no nos metan los dedos en la boca. Pongan siempre en práctica el método científico. Pongan en duda todo, nunca traguen entero. O sea, no por el hecho de que lo diga algún político o algún influencer o alguna figura pública o qué sé yo, no significa porque lo diga esa persona o salga en un noticiero, no significa que eso sea verdad. Uno siempre tiene que buscar distintas versiones, varias fuentes, para saber si es cierto o no. Varias fuentes, ¿no? Compare las fuentes y saque conclusiones. Luego de que haya comparado varias fuentes, pues ya puede sacar la conclusión. Mientras, usted investiga. ¿Listo? Bueno, eso era en cuanto a la dinámica del río Sinú y del porqué de la desestabilización de sus taludes. Espero que les haya quedado claro y hayan aprendido algo nuevo. A ver, Daniel Agames.
Daniela Gámez. Presente, profe. Presente. Dayana Arias. Presente, profe. Juan Bello. Presente, profe. Dana Bello. Presente, profesor. Marcel Berrío. Presente, ingeniero. Natalie Calderín. Presente, profe. Pedro Caraballo. Pedro. Miguel Charrasquiel. Presente, ingeniero. Dana Durango. Presente, profe. Camilo Garcés. Presente, profesor. Luis García. Luis García. Presente, profe. Juan Godín. Presente, profesor. Raúl Guerra. Presente, profe. Luisa Pérez. Presente, profesor. Valentina Jiménez. Presente, profe. Ubaldo Cerrato. Perdón, Ubaldo Londoño. Presente, profesor. Wendy. Wendy. Wendy, ¿está por ahí? ¿O todavía sigue teniendo inconvenientes? Sí, profe, aquí presente. Ok. Tanín Maldonado. Presente, profesor. Fabiana Martínez. Presente, profe. Jan Noriega. Presente, profe. Melanie Ortega. Sebastián Oyola. Sebastián. Sebastián. Juan Páez. Juan Páez. Ahí Pinedo. Profe Juan Páez alzó la mano en el chat. Ok. Said Pinedo. Said. Luisa Rodelo. Presente. Rafael Sáenz. Presente, profe. Ilibet Salavarría. Ilibet. Profe, Yelisit. Sí. Lilibet Salavarría no tiene internet. Parece que ella me escribió. Ya me llamó, ya la llamé también. Varios me escribieron, pero no recuerdo si fue de este grupo. Yanisit, no sé si está. Yanisit sí está. Sí, profe. Okay. Richard. ¿Me escuchó? Sí. Presente, Richard, profe, Richard. Alejandra Vega. Presente, profe. María Vergara. María Vergara. María Zuluaga. Presente, profesor. Ok. Vamos a ver. Pedro Caraballo. Said Pinedo. Listo. Hoy les traigo un nuevo ejercicio.
Lo voy a buscar. Vamos y compartimos la pantalla. Aquí les traigo un nuevo ejercicio relacionado con lo que estamos viendo, ¿no? Trabajo, energía, conservación de la energía, todo esto. Está de parcial, ¿no? Aclaro. Profe, para lo que nosotros le íbamos a decir los grupos, ¿es para un taller o un parcial? Segundo parcial, ingeniero. Les recuerdo que tienen hasta mañana a las 11:59 p.m., ¿no? Luego Taller. luego la ley de la entropía hará lo suyo, ¿no? Listo. Miren ese ejercicio. Léanlo, vamos a leerlo. Me gusta. Vean, les voy a decir qué pasa con este ejercicio. Resulta, pasa y acontece que a mí me gusta ponerlo en los exámenes, en los parciales. Pero en varias ocasiones, cuando me entregaban el parcial, lo entregaban resuelto, listo. La respuesta daba, listo, perfecto. Pero lo hacían de una forma extraña, lo hacían como en 5 o 6 pasos. Bueno, caramba, ¿cómo hacen para llegar a tremenda conclusión? Era mi pensamiento, ¿no? Ayer estaba, me disculpan, pero estoy hablando desde esta mañana y creo que tomé agua fría ahora a mediodía y creo que me dañé la garganta sin culpa. Entonces, ayer yo estaba buscando cosas en internet y de pronto sí, así abrí algo que estaba buscando en YouTube y miré a la derecha donde se colocan los videitos y yo vi la imagen del ejercicio. Yo, vea, está resuelto aquí en YouTube, qué raro. Cuando lo abro, oh sorpresa, estaba resuelto de la forma en que estudiantes de cursos anteriores me lo habían presentado. Yo, ya, idéntico, o sea, era una fiel copia, igual al video de YouTube. Y eso no está mal, eso está bien que ustedes investiguen, yo eso lo aplaudo, para eso estamos, ¿no? Para investigar. Lo que sí está mal es que usted copie fielmente sin saber qué está copiando. Eso sí está mal. Porque listo, yo me lo pidieron en un parcial, en un taller, yo lo entregué, está bien. Pero ¿qué es lo mínimo que usted debe hacer luego de que lo entrega? ¿Qué cree que es lo mínimo que debe hacer? Resolverlo, ¿no? Y si está resuelto, tratar de saber, hombre, de este tipo que hizo acá, de dónde sacó esta vaina. Porque obviamente es un parcial y yo el cuento no me lo como completo. Entonces cuando yo iba a la clase y preguntaba, bueno, señor Mark Zuckerberg, explíqueme usted de dónde sacó esto y cómo llegó a esta conclusión. Ni idea. Ni la más remota idea. ¿Y de dónde salió esto? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y usted qué quiere decir cuando dice esto? Ni la más remota idea. Entonces, ¿qué conclusión le queda a uno como ingeniero docente? ¿Qué creen ustedes que puede hacer uno en esa situación? Díganme ustedes. Copió y pegó. Control C, hicieron el Control C, el Control B y no se preocuparon ni por saber qué hacían en el ejercicio. Entonces, ante una evidencia tal, pues no quedaba de otra sino colocarle, si el punto valía 1, pues solamente 0,20% del punto aceptable. ¿Por qué? Porque es que el estudiante o
La persona no sabía ni qué hizo. Y yo siempre he dicho, esa no es la idea. Uno siempre tiene que saber el porqué de las cosas. No todo en la vida se resuelve con control C, control B. Listo. Entonces se los dejo como anécdota que no les vaya a pasar, porque seguramente en alguno de los tipos de parciales va a salir. Y por eso lo voy a resolver. Para que vean de dónde sale todo. Y no vayan allá al video de YouTube y copien de forma fiel todo sin saber de dónde lo hacen, porque lo digo, ¿no? En YouTube lo resuelve, pero ese tipo que lo resuelve es un verdadero genio, es un mago. Todo lo saca, lo que lo resuelve como en 5 minutos, 6 minutos, no más. Pero entonces, si uno no sabe cómo salen las cosas, pues obviamente no entiende de dónde sale, qué es lo que está diciendo el Señor. Entonces se lo dejo como anécdota, que no les vaya a pasar. El ejercicio dice lo siguiente, dice que a la esfera en A, esta señorita que está aquí, la voy a poner de rojo, que está de verde, mírenla, a la esfera en A se le da una velocidad hacia abajo v sub 0, ojo, ya arranca con velocidad de magnitud e incluso me dan el valor, ¿no? 5 metros por segundo. Y oscila en un plano vertical en el extremo de una cuerda de longitud L 2 metros. Vamos a ir sacando datos. A ver, ¿cuánto vale V sub 0? 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo. A ver, esa L que está aquí, ingeniero, desde A hasta O, desde el punto A hasta el punto O, viene siendo ¿qué de la esfera? Sí, porque esto es un movimiento circular. Es radio. Es radio. Entonces, R minúscula va a ser igual a R, que a su vez va a ser igual a ¿cuánto? También me lo dan. 2 metros. 2 metros. Ok. Me mandan a determinar el ángulo θ al cual se rompería la cuerda si se sabe que ésta puede resistir una tensión máxima igual al doble del peso. ¿Cuánto vale T? Tengo el valor de T, me lo están dando. ¿Cuánto vale T? El doble del peso. ¿Cuánto es el doble del peso? 2 veces la masa por la gravedad. 2 veces mg, no se diga más. ¿Quién dijo eso? 2 mg. Marcel. Tiene un punto. Listo, 2 veces mg. Miren todo lo que hemos sacado, ¿no? Todo lo que llevamos ya analizado. El señor empujó a la esfera hacia abajo, le da un impulso. El radio de la esfera es de ¿cuánto? 2 metros. La velocidad inicial es de 5 metros por segundo, v sub 0. Y T, que es la tensión en la cuerda, por definición, me la da el problema, es igual a 2 veces la masa de la esfera por la gravedad, 2 veces su peso. A todas estas me están preguntando el ángulo θ, al cual se rompería la cuerda, ¿no? Ya sé hasta dónde puede soportar la cuerda, que es 2 veces mg, no más. Entonces, ¿cuál será mi incógnita? ¿A quién debo yo hallar? La masa, profe. No, pero si me están... ¿Qué me están preguntando? A mí el problema me pregunta por la masa. El ángulo θ. El ángulo El ángulo θ. El ángulo θ. Yo no sé a cuál es ese bendito ángulo donde se rompe. No sé. Tengo que buscarlo, no sé. Porque la cuerda se va a romper. El problema es que no sé a qué ángulo se rompe. Listo. Ahora, si me lo preguntan, este problema puede resolverse tanto por leyes de Newton como por trabajo y energía. Nosotros lo vamos a resolver por el teorema del trabajo y la energía. Listo. Ahora, hay que hacer varios análisis, ¿no? Miren qué tipo de movimiento está pasando ahí. ¿Qué movimiento es? Circular. Y si hay un movimiento circular, lo más seguro es que haya ¿qué? ¿Qué tipo de aceleración? Hay una velocidad centrípeta. Hay una aceleración que generalmente en este tipo de problemas, ¿cuál es la aceleración más común? Y con la que más hemos trabajado, centrípeta.
Centrípeta. ¿Y la velocidad en cierto punto va a ser una velocidad de qué tipo? Angular. Tangencial. 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 Ya veremos con qué coincide la velocidad tangencial. Pero debemos tener en cuenta eso, ¿no? Que hay una aceleración centrípeta y hay una velocidad tangencial. Ya veremos cuándo lo utilizaré. Entonces, ingenieros, antes de yo comenzar a tirar ecuaciones por aquí y hacer análisis y todo eso, yo debo hacer algo primero, fundamental, algo que se llama diagrama de cuerpo libre. Como este problema tiene un dibujo algo complejo, voy a aprovechar el dibujo y voy a montar el diagrama de cuerpo libre sobre el dibujo. ¿Listo? Para eso voy a hacer un truco que me va a servir. Voy a hacer coincidir el eje Y con el sentido de la tensión. ¿Qué me garantiza? La pantalla se está poniendo negra. Es por la regla. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, mientras esté utilizando la regla, ella se va a poner negro un poquito. Luego que la deje utilizar, ya se pasa, ¿vale? Pero es que necesito la regla para hacer el plano. Ingenieros. Voy a hacer coincidir el eje Y con el sentido de la tensión. ¿Qué me garantiza eso? A ver. Repita, profe, por favor. Voy a hacer coincidir el eje Y de mi plano cartesiano que estoy dibujando con la tensión. ¿Qué me garantiza eso? A ver, ¿por qué lo hago? Para eliminar. Para que la tensión no tenga ¿qué? Algo que me molesta, me podría molestar. Si ya yo tengo el valor de la tensión, ya me lo dan directamente. Y si yo la dejo con ángulos, y si yo dejo la tensión expresada en forma de ángulos, me tocaría sacarle ¿qué a esa tensión? Y no quiero hacerlo. Las componentes. No quiero, la verdad, sacarle componentes a la tensión. Ya me la están dando. No voy a mortificarme con eso. Entonces, por eso hago ese truco, ¿no? Hago coincidir, que es muy normal en planos, ¿no? Cuando hacemos planos inclinados. Hacer coincidir algún eje con un plano a mi conveniencia. En este caso, voy a hacer coincidir a mi conveniencia el eje Y con el sentido de la tensión. Este es el eje Y. Este es el eje X. Ahora, dibujado el plano, me dispongo a dibujar los vectores que actúan o las fuerzas que actúan. A ver, ¿cuál es fácil de dibujar de forma inmediata e instantánea? El peso. El peso. Vamos a dibujar el peso. ¿Hacia dónde va dirigido? Hacia abajo. Ese no pelea con nadie. Nosotros conocemos el peso como ¿quién? Masa por gravedad. Masa por Pasa gravedad. por la gravedad. Listo. ¿Qué otra fuerza actúa ahí? Tensión. Atención. Normal. Normal no hay porque la esfera donde estoy dibujando no está en contacto con ninguna superficie. Por lo tanto, fuerza normal no va a existir. Exacto. Aquí vamos a dibujar la señora, tensión. Así es. Aquí sí. Aquí está. Este. Listo. Tengo dibujado al peso y a la tensión. Son las dos fuerzas que evidentemente están actuando ahí. Voy a dibujar una tercera que aunque no haga trabajo, sí va a estar ahí presente por el tipo de movimiento que estamos analizando.
¿Alguien quiere bajar el micrófono? Gracias. ¿Qué otra, o mejor, qué otro vector voy a dibujar acá? Él no va a hacer trabajo, porque la verdad es una fuerza que es tácita siempre, pero va a estar ahí, ¿no? ¿Quién será? Fuerza centrípeta. La aceleración centrípeta. La voy a dibujar solamente para saber que está ahí. Aquí está. Profe, una pregunta. ¿Siempre es necesario dibujarla? No. Es más, de hecho, ni siquiera si quería no la podía dibujar. Solo que me gusta tenerla aquí, ¿no? Para que no se me olvide. No es necesario. Solo que a mí me gusta tenerla ahí, ¿no? Para saber que está. Para que me recuerde que el movimiento que está haciendo la esfera es un movimiento de tipo circular. Nada más. Voy a ponerla por acá. Ella no estorba ahí. No pasa nada. A sub C. Ok. Ya he dibujado mi diagrama de cuerpo libre. Me falta hacerle algunos análisis. Ya llegaré a ellos. Listo. A ver. ¿Qué fuerzas hacen trabajo? ¿O quién está trabajando sobre esta esfera, sobre la esfera? Atención. La velocidad inicial. ¿Qué fuerzas están haciendo, qué vectores están haciendo trabajo sobre la esfera? A ver. El peso. El peso. El peso. ¿Y quién más? Y la tensión. La tensión. El peso y la tensión, nada más. El peso y la tensión. Peso y tensión son las fuerzas que incluyen desplazamiento, fuerza y tensión, que de alguna forma hacen desplazar ¿a quién? A la esfera. Ahora, vamos a hacer una cosa. Voy a dibujar el vector desplazamiento. Miren cómo se va a desplazar. Digamos que este es el punto P. Aquí donde está la pelota en segunda instancia. Por darle algún nombre. Vamos a ponerlo en negro. P, aquí. Miren cómo se desplaza la pelota, ¿no? En este sentido. Hace esto. Algo así. Yo les pregunto. No con este color. Este mejor. Es un arco, ¿no? Algo así. Algo así, miren. Como en un péndulo. Aparte va. Algo así, como un péndulo, pero hay una connotación especial. Este desplazamiento que está aquí, con respecto al vector tensión, ¿cómo será? Constante. Es constante, pero ¿qué ángulo formará el vector de desplazamiento con el vector tensión siempre? Les recuerdo que es un problema. Muy bien, 90 grados. 90 grados, ingeniera, ¿qué pasa? Pero si aquí está, mírelo. Aquí se ve claritico. A medida que la pelota, que la esfera va a ir moviéndose por esta trayectoria curva, la tensión de la cuerda y el vector de desplazamiento siempre van a estar entre sí a un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Les recuerdo que es un problema dinámico, ¿no? Deben imaginar, deben visualizar el movimiento de la esfera y al mismo tiempo visualizar el desplazamiento, el vector de desplazamiento, el cual con la tensión siempre va a estar formando un ángulo de 90 grados. Entonces, de forma instantánea yo sé que la tensión no generaría trabajo. ¿Por qué? ¿Cuánto sería el coseno de 90? 0. 0. ¿Y qué pasa cuando no se hace trabajo? Se hace trabajo. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 es 0. T por S por coseno de 90, 0.
Y es lógico, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el señor peso? Ojo, miren para acá. Este es el peso, ¿no? La pelota se ha desplazado, otra vez va a espabilar la pantalla porque voy a utilizar la regla, es necesario. Miren de dónde a dónde se desplaza. Ojo, yo siempre debo tener en cuenta el vector ¿qué? Desplazamiento. Miren. Voy a poner este. Observe, ella estaba aquí en A. ¿Y se va a desplazar hasta dónde? Hasta P. ¿Cuánto se desplazó? ¿Cuánto se desplazó? Se desplazó digamos que una altura, ¿no? ¿Cuánto vale esa altura? Pues yo no sé, la verdad. Solo sé que se desplazó. Por decirle algo, voy a decirle que es una altura h, o se desplazó h. Pasó del punto A hasta el punto P. ¿Cuánto se desplazó? No sé, no tengo idea. ¿Cierto? Pero pasó desde el punto A hasta el punto P. ¿Vale? Ahora, a ver, por teoría de trabajo, el trabajo del peso va a ser igual a ¿qué? A una fuerza. A ver, ¿cuál es la fuerza para calcular el trabajo del peso? ¿Cuál es la fuerza? mg. ¿Cierto? Punto, un desplazamiento. A ver, ¿cuál sería el desplazamiento que yo debo incluir o debo tener en cuenta para calcular el trabajo del peso? H. Por el coseno del ángulo que forma el vector peso con el vector desplazamiento. ¿Qué ángulo forma el vector peso con el vector desplazamiento? 180. ¿Por qué? Si el peso va hacia abajo y el desplazamiento también va hacia abajo. 0. 0 grados. Ojo, ay Dios, por eso se pierden los exámenes. No me diga que usted confunde el 0 con el 180. No, nada. Ah, ok. Parece excelente. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. Entonces, ¿cómo puedo yo resumir el trabajo del peso? ¿Es igual a qué? A la masa por la gravedad. Por La altura. Por la altura. Masa, gravedad, por altura, por el coseno de 0. Coseno de 0, que es 1. Un trabajo máximo positivo. Un trabajo máximo positivo, ¿no? De hecho, voy a dibujar, para que no se me olvide, el vector desplazamiento para el peso. Y ahí es energía potencial. ¿Ah? Es energía potencial. Estamos en altura, se puede definir el trabajo como una energía potencial. En este caso, es el mismo. Es el mismo. Fórmula de la energía potencial. Exacto, es el mismo caso cuando usted calcula el trabajo de la gravedad, ¿no? ¿Se acuerda cuando en la clase de trabajo y energía que calculamos el trabajo de la gravedad? ¿Sí se acuerda? Sí, claro. ¿Se acuerdan? Sí, medio de la masa por la velocidad. ¿Se acuerdan? Que el trabajo era masa gravedad por un delta de la altura. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, les recomiendo que revisen otra vez el video. Listo. Entonces, yo literalmente ya he sacado las equivalencias tanto para el trabajo que hace la tensión como para el trabajo que hace el peso. Entonces, voy a hacer eso, ¿no? Voy a calcular mi trabajo neto. Trabajo neto. Pero vamos a hacerlo con el lapicero. Trabajo neto va a ser igual al trabajo del peso más
el trabajo que hace la tensión. A ver, trabajo neto va a ser igual al trabajo del peso, pero ¿a qué es igual el trabajo del peso? Ya lo sacamos, ya lo concluimos. ¿Es igual a qué? Masa por gravedad por altura. Masa por gravedad por altura. Por altura. Y si queremos colocarlo por el coseno de ¿quién? De cero. De 0 grados. Más el trabajo de la tensión. Fuerza de tensión por el desplazamiento. En este caso lo tenemos como S para la tensión. Por el coseno por el coseno del ángulo que forma la tensión con su desplazamiento. ¿Cuánto es? 90. 90 grados. De 0. Entonces, trabajo neto va a ser igual, literalmente, a masa por gravedad por altura. Hasta ahí todo va bien, no pasa nada. Pero entonces viene la pregunta. A ver, pues si a mí me están mandando a buscar es un ángulo. ¿Cómo yo meto ese ángulo ahí? ¿Ah? Si a mí me están mandando a buscar es un ángulo, ¿ah? ¿Cómo entra el ángulo en esa ecuación? ¿Ah? ¿Cómo entra? Bueno, antes de saber cómo entra el ángulo, yo voy a aplicar el teorema del trabajo y la energía. Yo sé de que, vamos a decir aquí. Miren esa fórmula. Vamos a decir lo siguiente. Aplicando teorema del trabajo y energía. A ver, por el teorema del trabajo y la energía, ¿a qué es igual el trabajo neto? La suma de los trabajos. Por el teorema del trabajo y la energía, ¿a qué es igual el trabajo neto? Energía potencial. Por el teorema del trabajo y la energía, ¿a qué es igual el trabajo neto? Oigan, les recuerdo que el parcial es en una semana y creo que no están estudiando. Luego, no se sorprendan si encuentran resultados que no están a su gusto. Vuelvo y pregunto, por el teorema del trabajo y la energía, ¿a qué es igual el trabajo neto? ¿A qué es igual? ¿Nadie? Les refresco la memoria. Conste que no están estudiando. A un medio de la masa, o se lo refresco de esta forma, vamos a ponerlo así, es igual a un delta en la energía cinética. Y ahí yo puedo decir que mg por h va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado final menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado inicial. Conste que no están estudiando y ya se los demostré. Bueno, eso por ahí no. Entonces, en resumidas cuentas, mi ecuación me queda de que m g h va a ser igual a un medio de la masa velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa velocidad inicial al cuadrado. Ahora, miren que si yo quisiera en estos momentos podría quitar la masa del sistema. ¿Sí o no? Factor común M. Sí, señor. Si yo quisiera. Pero por el momento, pues, la dejaré por ahí, no me estorba. ¿Cierto? Pero entonces, hay un pequeño inconveniente. Esta H la estaba escribiendo mayúscula. Hay un pequeño inconveniente, ¿no?
¿Cuántas incógnitas hay en esta ecuación? Esta que está aquí. 2. ¿Quién y quién? La velocidad final. La velocidad final y quién más. Y la La altura. masa. No, ya dije que la masa no es ningún problema. La masa yo la puedo quitar de ahí cuando yo quiera. La altura, Sí. La altura, profe. Y la altura h. ¿Y cuál sería, así mirando el dibujo, ustedes miren el dibujo ahí. ¿Cuál sería más fácil de encontrar en ese dibujo? ¿La altura o la velocidad final? Considero la velocidad final. ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué sería lo más fácil de encontrar ahí? Miren el dibujo, mírenlo bien. Todo el que hicimos. ¿Qué sería lo más fácil de encontrar? ¿Ustedes quién creen? ¿Que es más fácil de encontrar la velocidad tangencial en este punto o la altura? Creo que la altura. Díganmelo ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Vean, trigonométricamente es muchísimo más fácil encontrar la altura y eso voy a hacer. ¿No me creen? Ya verán. Voy a dibujar solamente un cuarto de esa circunferencia. No necesito más. Más o menos aquí. Cierro eso. Ah, profe, que pulso, profe. No, es la regla, no crea que soy yo. Es la regla. No soy yo. A 0 grados aquí. Aquí. Y ya saben, solamente estoy dibujando un cuarto de la circunferencia, nada más. Cuarto de la circunferencia no es pi medio. No sería pi cuartos. Eso. Listo. Esto me sobró, lo borro. Esto que está acá me sobró también, lo borro. Y miren esto, ingenieros. A ver. Miren esto. Colocarlo en rojo. Desde cualquier punto yo puedo trazar una recta. Bueno, vamos a escribir. Aquí está el punto A. Para que no haya confusión. Aquí está el punto O. Digamos que acá está el punto P, donde está la esfera. Desde cualquier punto de la circunferencia, si yo trazo una recta al centro, va a valer ¿cuánto? ¿Cuánto vale? Va a valer 5. 2 metros. 2 metros. 2 metros. ¿Y 2 metros es qué? El radio. El radio, que en este caso sería ¿quién? ¿O lo conocemos como quién? Como L. Como L. L minúscula. L. Ahora, miren esto. Miren esto. ¿Cuánto vale esta distancia desde el punto P hasta la línea AO? H. H, muy bien. Este es H. ¿Cuánto es este ángulo? 90. 90 grados. O sea que se me está formando un triángulo ¿de qué tipo? Triángulo rectángulo. Rectángulo. ¿Y cuánto vale este ángulo que está aquí? Zeta. Teta. Zeta. El señor Teta que está ahí de necio. Y entonces, ¿yo podría conocer el valor de H mayúscula, sí o no? Sí, bro. Claro. ¿A qué es igual a H mayúscula? ¿Con qué relación trigonométrica la voy a obtener? Voy a obtener por lo menos su Coseno. equivalencia. Con coseno, deja ver, el coseno sería... No sería con coseno, porque es que H mayúscula Con tangente. es cateto opuesto al ángulo teta. Sí, seno. Entonces seno de Seno. teta R por seno de teta. va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre la hipotenusa, La hipotenusa. L. Entonces, ¿a qué es igual H? Entonces,
H es igual a L Por seno 90. por seno de teta. Ay, Dios, ¿cómo que por seno de 90? ¿Qué pasa con esas clases de trigonometría, Dios? No van a quedar mal a su profesor de trigonometría de grado 10. ¿Listo? Este vale teta. Teta. Tiene que haber cateto opuesto. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto es un triángulo rectángulo, solo que está de cabeza. Listo. Entonces yo voy a reemplazar el valor de L, perdón, de H, acá en esta ecuación. Miren, me queda. Vamos a escribir aquí, reemplazando el valor de H. Reemplazando el valor de H, yo tengo de que masa por gravedad por H, pero ¿quién es H? H es L seno de teta, va a ser igual a un medio De la masa por la velocidad. Velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Voy a dejar la ecuación en primera instancia así. No la voy a modificar, no la voy a simplificar más por conveniencia, ya se darán cuenta por qué. Y voy a decir que esta es mi ecuación número 1, simplemente para darle un nombre, nada más. Ahora, de esa ecuación número 1, ¿cuántas incógnitas tengo? Una. Pues, Bien. ¿Cuál es la incógnita? La velocidad final. La velocidad final, pero yo tengo otra. Lo que estoy buscando. El ángulo. Entonces, ¿qué debo tratar de hacer? Buscarle una equivalencia a la velocidad final. Y es aquí donde mis conocimientos aprendidos en segunda ley de Newton y movimiento circular uniforme me sacan de aprietos. Observen lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Por movimiento circular y segunda ley de Newton. Por movimiento circular y segunda ley de Newton. A ver, ingenieros, pregunta del millón. Si yo aplico la segunda ley de Newton, yo podría decir de que la sumatoria de fuerzas van a ser igual a una masa o a la masa por la aceleración. Ahora, miren el dibujo. Miren el dibujo. ¿Dónde me conviene hacer sumatoria de fuerzas a mí? ¿En X o en Y? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde me conviene hacer a mí la sumatoria de fuerzas? ¿Dónde sería muy fácil hacer sumatoria de fuerzas para tratar de buscar una equivalencia? ¿Dónde? Les recuerdo que tengo el valor de la tensión, ¿no? Ya yo sé cuánto vale. ¿Cuánto vale la tensión? Dos veces la masa por la gravedad. 2 masas por gravedad. 2 veces la masa por la gravedad. ¿Y esa tensión está en qué eje? ¿O coincide con qué eje? Con Y. Con el eje Y, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que yo intencionalmente la hice coincidir con el eje Y? Porque también coincide con la altura. La hago coincidir intencionalmente porque sé que la voy a necesitar y no quiero tenerla con componentes. Al peso lo puedo lidiar, pero comenzar a sacarle componentes a esa tensión se me puede complicar algo el asunto. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero ¿qué tipo de aceleración es esta? Y aquí también está y también coincide con el eje Y. Y va hacia arriba.
¿qué tipo de aceleración es? Centrípeta. Centrípeta. Y es positiva, no, va hacia arriba, mírenla. Por eso es que yo la dibujé al principio. Entonces, a ver, de movimiento circular, ¿a qué es igual la aceleración centrípeta? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual la aceleración centrípeta de movimiento circular? ¿Qué pasa, ingenieros? A la velocidad tangencial al cuadrado A la sobre velocidad tangencial al cuadrado ¿sobre quién? el radio de curvatura. ¿Quién me dijo eso? Sánchez Flores. Tiene 3 puntos. Muy bien. Muy bien. A la velocidad tangencial al cuadrado. Pero ojo, en este punto, esa velocidad tangencial sería ¿qué tipo de velocidad? Aquí, en P, final. ¿Cierto? Sobre el radio de curvatura, que para mí el radio de curvatura en este caso sería igual ¿a quién? 2 metros. ¿A quién? A 2 metros, más exactamente. ¿De dónde sacan el 90? Perdón. Perdón que pregunte. ¿De dónde sacan de que el radio era igual a 90? Que me causa curiosidad esa respuesta. Hemos dicho que el radio vale R, aquí está. Ok. A ver, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, mis estimados ingenieros, ¿qué fuerzas tengo en Y? La tensión. El peso. La tensión. La tensión. Listo. Tengo la componente El peso. del peso ¿dónde? En Y. En Y. Y aquí se me genera un pequeño problema, pero yo lo puedo solucionar también. Vamos a descomponer el peso. El peso va a tener por acá una componente en X, que es positiva, y va a tener una componente en Y. ¿Cómo la componente en Y del peso es positiva o es negativa? Negativo. Negativa, ¿cierto? Esta es MGY, va hacia abajo, por lo tanto es negativa. MGY. Y este que está aquí es MGX. Ahora viene un pequeño problema, bueno, que no es tan problema. Ingenieros, ¿quién es este ángulo? Teta. Es teta. ¿Por qué? Ángulos internos externos. ¿Por qué concluyen de que ese ángulo es teta? Internos externos, ¿no? Sí, ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Profesor, de A De a que O ahora es paralelo a la línea que está que cruza por el punto P. Ok, muy bien. Buena coincide interpretación. con el plano, bro. Ese es nuestro punto central del plano, en este Vale. caso. Listo. Bueno, para los que no la vean, así como la vieron los ingenieros, les voy a hacer esto. Observen. Lo que no me pongo de acuerdo es con qué color. Vamos a hacerlo con verde. Este verde. Miren. ¿Se acuerdan de mi video de segunda ley de Newton donde explicaba el ángulo del plano inclinado? ¿Sí lo vieron? ¿No lo han visto? Se los mandé, se los compartí, en fin. Trazo una paralela. Trazo otra paralela por acá. Cierro la regla. A ver, ingenieros, este ángulo que voy a dibujar aquí. Este señor que está aquí. ¿Cuánto vale? Teta. 90 menos teta. 90 menos teta. Muy bien. Este vale 90 menos teta. Vamos a decir que se llama el ángulo alfa, ¿no? Alfa es igual
a 90 menos teta. ¿Listo? A ver, ingenieros. Este es alfa y este que está aquí, ¿quién es? ¿Quién sería este señor? Alfa también. Alfa también, ¿no? Entonces, el que queda sería ¿quién? Teta. Teta. Bueno, ahí está el por qué ese es teta y por qué yo concluyo que ese ángulo es teta. ¿Listo? Para los que no sepan. ¿Listo, ingenieros? Ok. A todas estas, mis estimados ingenieros, vamos a seguir haciendo la sumatoria de fuerzas que hicimos antes, ya sabiendo que ese ángulo es teta. Entonces, en Y está la tensión, la componente del peso mgy que va o tiene signo negativo, y eso va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración centrípeta que la hemos definido como ¿qué? Como B sub F al cuadrado sobre L. Ok. ¿Cuánto vale la tensión? El problema me lo da. 2 por el peso. 2 veces mg o 2 veces el peso. Entonces me queda que 2 mg menos mgy. A ver, ¿cuánto vale mgy? Muy breve. Aquí es igual a mgy de este triángulo. En este triángulo que está aquí. A seno. ¿A qué es igual a mgy? ¿A qué es igual? Seno de teta, ¿no? ¿Pero qué seno de teta? Una fuerza. ¿A qué es igual a mgy, hombre? mg por seno de teta. Ahora sí, a mg. Eso deberían ya saberlo de memoria, mis estimados ingenieros. Eso no tiene nada que hacer, descomponer una fuerza. A mg seno de teta. Entonces esto va a ser igual a menos mgy, pero mgy es mg seno de teta. Y esto a su vez va a ser igual a ¿qué? A m b sub f cuadrado sobre L. Ahora sí saca factor común. Ahora sí, vamos a quitarnos, ya comenzamos a quitarnos cosas de encima. Esta señorita se factoriza con esta señorita, pasa a dividir esta otra señorita que está acá y eso queda 1. Chao. Entonces, yo quiero despejar la velocidad final, ¿cierto? Para así poderla meter en la ecuación número 1 y dejar todo en función solamente del ángulo teta. Entonces, L pasa a multiplicar a todo esto. L, ¿factor de quién? Factor de 2 por seno de teta. De 2G Seno. menos ¿quién? Menos G seno de teta. Menos G seno de teta. Bien. Y eso va a ser igual a B sub F cuadrado. Ahora, si aplicamos distributiva, ¿cierto? Y luego factorizamos, yo puedo decir de que B sub F cuadrado es igual a ¿qué? A ver. A L por G. ¿A quién? A LG por G. Por 2. ¿Factor de quién? Factor de 2. ¿De 2? Menos seno cuadrado. Menos seno de teta, perdón. Oiga, ya entiendo por qué ustedes a veces se equivocan en los parciales. Ustedes a veces sacan unas cosas que ni por ahí. Ahora al rato me sacaron un 90 y ahora me van a sacar un seno cuadrado, Dios. Ahí está. ¿Sí o no? Y esta va a ser mi ecuación, ¿qué, ingenieros? Ecuación 2. Por darle algún nombre, ¿no? ¿Y qué pasa con la ecuación 2? ¿Está en función de quién? ¿La ecuación 2 está en función de quién? ¿La ecuación 2 está en función de quién? A ver, ingenieros, la ecuación 2 está en función de teta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque
La L la conozco, la G la conozco, el 2 es una constante, el único que está neciando ahí es teta. Entonces yo esta ecuación 2 la puedo reemplazar en la ecuación 1, resolver la matemática del caso, despejar el ángulo teta y listo. He solucionado mi problema. Para que quede coloreado ahí este triángulo. Entonces, háganme un favor, tomen screenshot de esto o alguien que tenga los apuntes por ahí, que voy a pasar a la otra hoja a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1 y resolver la matemática del caso. ¿Ya? ¿Screenshot? ¿Ya lo tomaron? Bueno. Entonces, vamos a decir esto. Reemplazando ecuación 2 en ecuación 1. Vamos a reemplazarla. ¿Cuál es la ecuación 1? ¿Quién me refresca la memoria? ¿A qué es igual la ecuación 1? MG MG por L por el seno de L teta. seno de teta, ¿sí? Igual, ¿cierto? Es igual a un medio A un medio. de la Ya, masa la por la masa, velocidad o sea, al final del cuadrado, ¿cierto? Así. Menos un medio, ya me acordé. de la masa. Por la velocidad inicial al cuadrado. Listo. Ingeniera, nombre. Luisa Hernández. Hernández. Hernández Luisa tiene un punto. Muy bien, gracias, ingeniera. Entonces, ahora sí, miren lo que voy a hacer. Tú y tú. Chao. Factorizo las masas, la paso a dividir, me queda 1. O sea, sale de ahí. Y esto me queda como GL seno de teta va a ser igual a ¿qué? A un medio de b sub f cuadrado menos b sub 0 cuadrado. ¿Sí o no? Ah, perdón. Aquí me volví un medio. Listo. Miren, factorizo el 1 medio, ¿no? Me queda 1 medio factor de b sub f cuadrado menos b sub 0 cuadrado y el 2 lo paso a multiplicar al otro lado de la expresión. Queda como 2 GL seno de teta va a ser igual a b sub f cuadrado menos b sub 0 cuadrado. Voy a reemplazar ahora cuánto vale b sub f cuadrado. Reemplazando a b sub f Profe, cuadrado. disculpe, ¿por qué 2? ¿Cuál 2? Ahí factorice. Factor común, un medio, ¿no? Medio. Pasa a dividir el 2 que está dividiendo este lado del factor, pasa a multiplicar al otro lado. Okay. Listo. Entonces, reemplazando b sub f cuadrado, esto me queda como 2 GL seno de teta va a ser igual a b sub f cuadrado. ¿Pero qué es b sub f cuadrado? A ver, ¿quién me recuerda? Si no estoy mal, es el eje. El eje producto de 2 por seno de teta. Eso, 2 menos el seno de teta, ¿cierto? Sí. Menos b sub 0 cuadrado. Entonces, voy a resolver esta distributiva que está ahí. Esto me queda como 2GL seno de teta igual a 2GL menos GL
seno de teta menos b sub 0 cuadrado. ¿Qué hago ahora? Despeja la velocidad. Cancelo. ¿Para qué voy a despejar Cancela. velocidad si la velocidad yo la tengo? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa reconocer? ¿Quién es mi incógnita? Despejar el ángulo. El ángulo. ¿Y qué debo hacer para eso? Asociar. Asociar, ¿cierto? Debo reunir términos semejantes. Entonces, Señor. 2 GL Seno de teta. seno de teta. Este está negativo, pasa al otro Más. lado positivo. Más, GL seno de teta. más. GL seno de teta. ¿Es igual a qué? A 2 GL Menos. velocidad inicial al cuadrado. Recuerdo que estoy haciéndolo de forma simbólica porque yo tengo el valor de la velocidad final, tengo el valor de la gravedad, tengo el valor de L. Voy a hacerlo de forma simbólica para evitar que se me extienda la escritura y sea más fácil despejar mi ángulo. ¿Cómo despejo yo al ángulo acá? ¿Qué debo hacer primero? La suma. No. Algo más fácil. Factor común. Factor común. O sea, puedo hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, pues, vamos a matar enseguida dos pájaros de un tiro. Vamos a sacar el factor común acá. Seno de teta, ¿factor de quién? 2 GL. Más GL. más G. Listo. Esto me queda No es lo mismo que 3 factor. la misma GL, vaina. seno de teta. Menos el sub 0 cuadrado. Entonces, ahora sí. ¿A qué es igual el seno de teta? Ya de aquí lo trabajan como ustedes más sepan, ¿no? 3L. 2 GL sobre menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 GL más L. ¿Y 2L más L cuánto da? 3 GL. Ah, bueno. 2GL menos b sub 0 cuadrado sobre 3L. GL, ¿cierto? De aquí en adelante, como ustedes quieran, después que no se enreden, ¿no? Cada quien tiene su forma de trabajar. A ver, ¿y cómo despejo el ángulo? Por seno. Seno a la menos 1. Esta igual a Arco. seno inverso de En inverso, ¿no? seno a la menos 1 de esa fracción. De esa expresión que está acá, ¿no? A ver, entonces sería 2 GL. ¿Cuánto vale G? 9.8 metros por segundo al cuadrado. 9,81. 2. ¿Y cuánto vale L? 2 metros. 2 metros. Más, no, menos, perdón. Menos 5 al 5 cuadrado metros. 5 metros sobre segundo al cuadrado. sobre 3, ¿factor de quién? Factor de 9.81 Por 2. Ahora sí, eso es turno de sus supercalculadoras. ¿Cuánto vale teta? 13,97 millones. Escucho otros resultados. ¿Quién más? 14,0004. 14,004. Me gusta más esa respuesta. 14. ¿Punto qué? 0, 0. 0004. Así. Ah, no, eso es 14.
14.0 grados. Voy a ver, lo voy a hacer en mi calculadora muy famosa entre ustedes. Yo porque utilicé todos los decimales. Yo voy a hacer lo mismo en mi FX 350 ms y les voy a mandar la foto. Denme un segundo. Yo confío mucho en mi calculadora, ¿saben? Sí, da 14 grados, profe. Casi nunca se equivoca. Que me equivoque yo es otra cosa, pero ella no se equivoca. Vamos a ver. Haciendo mi FX. En un segundo. Ya. Hago la operación y les voy a mandar una foto. La voy a pegar ahí. Haciéndolo en mi Casio FX 350 ms. Vean, miren lo que me da a mí. Me da lo mismo que le da a la ingeniera prácticamente. Es que la calculadora mía es lo máximo. Ahí está. Muy famosa mi calculadora. ¿A cuántos de ustedes le ha salido ese comentario en mi FX 350 ms? ¿No le salió ese comentario a alguno en los parciales?